Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente. ¿Por qué? Ya todos sabemos que el sábado intentó salir del país, el sábado en la noche, cuando no tenía ningún impedimento vigente. Su abogado cuenta que intentó salir hacia los Estados Unidos, específicamente para visitar a su esposa, la ex primera dama Nancy Lange, y para someterse a chequeos médicos. Algo que él incluso había advertido en entrevistas previas, ¿no? De que estaba intentando llegar a clínicas en Estados Unidos para poder, de alguna manera, tener allí alguna cita que le permita manejar su estado de salud algo delicado. Bueno, a partir de una alerta migratoria por la que la defensa está pensando incluso demandar al propio Estado. Bueno, al premier no Arana, le dejan subir concretamente el mismo premier ha dicho que sí, él le avisó al Poder Judicial que no había ninguna restricción. ¿Desde cuándo el Poder Ejecutivo, un ministro de Justicia, hoy premier, se le ocurre en su cabeza interferir en procesos además de investigación? Sí, lo cierto es que el sábado se le cierran las puertas del avión a Pedro Pablo Kuczynski. Indebidamente. La autoridad migratoria, Lore, dice usted no puede viajar, y al día siguiente le adelantan una jueza dicta 18 meses de impedimento de salida. Vamos a ver parte de esa audiencia porque la audiencia era hoy lunes, pero la justicia dice no. Tenemos la sospecha de que este señor quiere evadirse de este proceso de investigación por lavado de activos, así que adelantamos y tomamos la decisión. Vamos a escuchar parte de la audiencia. En este caso hablamos de la jueza Margarita Salcedo, que decide darle 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a verlo. Declarar fundado en parte el requerimiento presentado por el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Investigación del Delito de Lavados de Activos. En consecuencia, se dicta mandato de impedimento de salida del país contra el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard, medida que tendrá una duración de 18 meses. Ya. La defensa. Interponemos recurso de apelación. Bueno, ahí teníamos al abogado de PPK diciendo vamos a apelar esta decisión. La fiscalía pedía 36 meses que no pudiera salir del país, le han dado 18 meses. A mí me parece muy mal porque estamos hablando de una persona que está investigada hace 7 años. Y tú no puedes estar 7 años en investigación y durante 7 años tienes suspendidos parte de tus derechos constitucionales. Tienes embargos, tienes impedimentos de salidas del país. Porque la etapa de investigación estás todavía ni siquiera en juicio, ni siquiera cerca a una sentencia en primera instancia. ¿Dónde está la presunción de inocencia? No solamente desde el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, sino desde el Poder Judicial. 7 años te pueden perseguir, te pueden impedir hacer tu vida con absoluta tranquilidad e impunidad. Y yo insisto, no entiendo cómo el premier Arana ha salido a decir que él alertó el tema, que avisó al Poder Judicial. ¿Por qué más bien el premier Arana no alertó al Poder Judicial cuando Cuchillo salió por el aeropuerto bien campante hacia Colombia, después de que la presidenta lo había sindicado a nivel nacional como la responsable de los asesinatos en Patás? Entonces, si están tan preocupados en evitar que aquellas personas investigadas o acusadas se vayan, ¿por qué no capturan a Vladimir Cerrón? ¿Por qué no hacen otras cosas? A mí sí me parece, en este caso, una crueldad extrema con una persona a la que todavía están investigando. Lore, tenemos un caso algo similar en la medida que, por ejemplo, al exministro Juan José Santibáñez se le había planteado un impedimento de salida del país. Estamos hablando de casos distintos, de personajes distintos y hasta de investigaciones distintas. Pero se le planteó una audiencia para ver si le daban o no impedimento de salida del país. Y él días antes logra viajar a los Estados Unidos. Como corresponde, cualquier persona que no tiene impedimento de salida del país puede salir del país. Está en su derecho. El exministro salió en su momento. Ahora, lo que tiene, sería muy interesante escuchar la posición de Migraciones y saber hasta qué punto la alerta migratoria. Primero, ¿qué es una alerta migratoria, no? Porque lo que se puede entender es que solo por orden judicial alguien no puede salir del país. No, la alerta migratoria se le dio, por ejemplo, en el caso Andrés Hurtado, se dio una alerta migratoria, que lo que le dicen es a todos los lugares de frontera, de migración, de paso fronterizo, donde vas a presentar tu documento, esta persona
podría estar evadiendo la acción de la justicia. Y lo que tendría que hacer Migraciones es revisar, demorar esa salida para cotejar con los juzgados si existe una orden de impedimento. Pero no existía una orden de impedimento. Además, acaba siendo bastante irregular que se adelante la audiencia a la parte. Los defensas de PPK, de hecho, nos avisaron hora y media antes que habían decidido acelerar esta audiencia. ¿Cómo así? Solamente porque una persona quiere viajar. Pones bien el ejemplo del ministro Santibáñez. ¿Por qué ahí el premier Arana no avisó que de repente viajaban para no volver? ¿Por qué tiene que entrometerse el Poder Ejecutivo en temas netamente de investigación judicial? Además, en un contexto donde tienes a la ex primera dama, Nadine Heredia, asilada en Brasil porque supuestamente alega persecución política. Ahora tienes a otro expresidente que va a alegar tranquilamente persecución política porque tienes al premier Arana en declaraciones a toda la prensa diciendo que él fue a avisar que no había ninguna restricción. ¿Y él por qué tiene que meterse? No, definitivamente es interesante ese punto de vista, ese enfoque de hasta qué punto una autoridad política en el país puede tener un grado de implicancia, de cercanía, de incluso influenciar una medida judicial. En general, Lore, creo que la audiencia puede percibir que la justicia en el país tiene no solo fallas en su aplicación a nivel de plazos, sino que puede tener estos matices que hacen pensar que no a todos se mide con la misma vara. Entonces tienes por allí mucho reclamo de parte de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado tienes a los fiscales que están muy claros en que su labor es perseguir el delito, y precisamente quiero recordar qué delito están persiguiendo en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo es este caso? Se habla de un caso de presunto delito de lavado de activos, un delito grave, un delito que tiene las penas más altas a nivel de cárcel, lavado de activos de 1,5 millones de soles, de 1,5 millones de soles y de 200.000 soles que habrían ingresado a la campaña del Partido Peruanos por el Cambio, que se habrían recibido, dice la Fiscalía, como presuntos aportes ilícitos para esa campaña presidencial del 2016. Y según la tesis fiscal, Pedro Pablo Kuczynski sería la cabeza de una red criminal que operó desde ese partido. Es un esquema de acusación muy parecido al que se tuvo con Keiko Fujimori en el caso Cócteles, ¿no? Entonces, un caso tienes que ya un proceso largo, un caso que ya se le cayó, además, que está siendo revisado, que está siendo peleado por los fiscales, pero que ha tenido críticas fuertes, de hecho resoluciones judiciales que han hecho regresar el caso a un estadio anterior en el que se encontraba, ¿no? Entonces, tienes este caso por lavado de activos, que es un delito complejo, y tienes a la justicia operando y diciendo yo tengo que perseguir el delito. Por otro lado, tienes a los abogados, tienes a la defensa de Pedro Pablo Kuczynski diciendo se está cometiendo una injusticia con mi defendido. Tienes esas dos posiciones y un político en el medio, ¿no? Es que tú no te puedes demorar 7 años en investigar. Si en 7 años no puedes investigar para llegar a juicio, estamos perdiendo 7 años de recursos del Estado. No te puedes demorar, tiene que haber un plazo, tiene que haber un tiempo. Así como la prisión preventiva no puede durar más de 36 meses, una persona no puede estar presa más de 3 años sin sentencia, que lo que busca es que los fiscales le metan acelerador al tema para que se llegue a una etapa por lo menos de sentencia en primera instancia en 3 años de proceso. Eso tiene que aplicar. ¿Cómo entonces? Una persona no puede ir presa más de 3 años, pero Pedro Pablo Kuczynski sí puede estar sin poder salir del país 7 años en etapa de investigación. Eso es un atentado contra lo más esencial, contra el criterio, contra la proporcionalidad, contra la presunción de inocencia. Que el Ministerio Público no lo entienda no sorprende porque los casos son evidentes. Pero cuando se trata de los criminales, los que encuentran en el búnker, los que encuentran con armas y con granadas, ahí sí encuentran una cantidad de argumentos para volver a las calles a esas personas. A ellos sí los sueltan sin problema, pero cuando se trata de políticos, miden con diferente vara. Y está mal, no debe estar politizada la justicia. Y no solo sería la Fiscalía, digamos, la Fiscalía es la que pide. También y de ahí el Poder Judicial, este caso, claro. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Lima, en la persona de la jueza Margarita Salcedo, la que en audiencia matinal de ayer tomó la decisión de decir 36 meses no. 18 meses de impedimento de salida del país contra PPK.